El encuentro con Jesús realmente tiene sus consecuencias, definitivamente, para bien y para mal. Para bien cuando eres testigo de ese amor y para mal cuando realmente te incomoda, porque la palabra de Dios incomoda, no puede dejarnos de la misma manera. Cuando Jesús se hace presente en esta región, en la región pagana, seguramente sus conciudadanos, sus más próximos, estarán pensando que Jesús está desubicado. Pero estos que están sedientos del amor de Dios, están contentos y felices por esa presencia. Padre Pablo, cuando Jesús dice fatá, es decir, ábrete, es una experiencia que transforma, que convierte, que hace nuevas las cosas. Pero ¿qué se necesita para estar dispuestos precisamente a esta experiencia? Porque a veces hay gente que todo el tiempo está en la iglesia, nos habla de la Biblia, conoce algunos aspectos de la dogmática cristiana, pero anda bien encerrado en sí mismo. Sí, eso llama la atención, ¿no? Como muchas personas que hablan de Dios, pero que no lo conocen a Dios, ¿no? Se dedican a hablar, a proclamar, pero se quedan ahí, ¿no? Y en el momento de la vivencia, de la cercanía, se olvidan todo eso. Pero les decía, ¿no? Llama bastante la atención que muchos que decimos que conocemos la palabra, pero desconocemos todavía a Dios, ¿no? Por eso de pronto estamos pues como el sordo mudo, ¿no? No escuchamos y no podemos hablar, ¿no? Y la enseñanza, lo que el Evangelio hoy muestra, ¿no? Esta autoridad de Jesús de decir, ábrete, éfata, es pues la capacidad la disponibilidad que uno tiene de poder abrir no solamente pues el oído ni la boca, sino también el corazón. Y esa es la actitud y el llamado que el Señor también hoy nos hace, ¿no? ¿Cuántas veces nos cerramos? No queremos escuchar lo que los demás nos dicen, ¿no? Y fruto de esto tenemos miedo y vergüenza de hablar. Ya lo decíamos, el bautismo, la naturaleza que nos da el bautismo es pues la escucha y la proclamación de esta palabra hecha vida. Entonces ahí nos limitamos, ¿no? Preferimos nomás estar sordos y mudos, ¿no? Y el estar sordos y mudos te hace tartamudear, porque no estás escuchando nada. Por eso tartamudea esta persona, ¿no? Porque no escucha y al no escuchar empieza a tartamudear porque no está escuchando. Nosotros en nuestra vida cristiana, ¿cuántas veces, no? Tartamudeamos, porque no queremos abrir nuestros oídos al amor de Dios, porque no nos dejamos, no nos ponemos en la actitud de escucha. Lo interesante del Evangelio de hoy dice, ¿no? Jesús caminaba con sus discípulos. ¿Y qué estaba haciendo ahí a sus discípulos? Los estaba enseñando, los estaba instruyendo. Ellos escuchaban y después lo que pasa, ¿no? Luego de la resurrección, ¿qué hacen? Empiezan a hablar, empiezan a comunicar esta buena noticia, este anuncio carismático, porque han escuchado. Por eso, para mí también los discípulos están en esta actitud, ¿no? Están escuchando. Entonces, nos toca también a nosotros abrir éfata a nuestro corazón, a nuestra vida, para que podamos actuar en el amor, en la misericordia de Dios. Bien lo decías, Padre, nos consideramos cristianos, pero ¿cuántas veces nos alejamos del que necesita? Me puedo poner en primera persona, ¿no? Alguna vez que alguien me dice, está mal lo que estás haciendo, prefiero nomás cerrar mis oídos y actuar. Y hoy creo que el Señor, al decir éfata, nos está invitando a la disponibilidad. Miren cómo también estos amigos lo llevan para que cuántas veces muchas personas en nuestras vidas están que nos quieren conducir a Dios y muchas veces hemos dicho no, porque no queremos escuchar, porque tampoco queremos comprometernos. Entonces yo creo que no tenemos que ser indiferentes, desde lo más insignificante,
el amor, el cariño de mis seres cercanos, en la vida de la familia, del esposo, de la esposa, de los padres, de los suegros, de las suegras. Saber escuchar y aprender que esos nos conducen. Y en la familia eso debería ser. Quienes nos conducen al amor de Dios son nuestros padres. Y ahí también tenemos que estar como hijos en la disponibilidad para acercarnos, para escuchar y proclamar con alegría pues esta buena noticia. Sin duda, solo aquel que tiene capacidad de escuchar puede seguir transformando su vida. Aquel que se siente que ha alcanzado todo y no quiere escuchar a nadie, quiere ser autorreferente, está perdido, está perdido. Porque primero que escuchamos cuando hay disponibilidad es a Dios, que nos muestra un camino de salvación, un camino muchas veces diferente al que, entre comillas, vamos recorriendo como opción, como anhelo, como sueño, en busca de sueños y objetivos personales. Pero después la importancia, el Padre Pablo con mucha energía y con mucha razón nos dice la importancia de sabernos escuchar, y especialmente esas voces que nos incomodan, porque también la conveniencia hace siempre escuchar lo que nos conviene, valga la redundancia, y estamos tranquilos y cómodos en aquello. Pero la importancia de abrirnos, eso realmente nos abre muchas posibilidades, aunque duela en algunos casos. Padre, la importancia de escuchar, ya nos ha dicho el Padre Pablo, pero también cómo Dios escucha a su pueblo. Este relato de la salida, antes de la salida, dice, Dios escuchó el clamor de su pueblo y entonces actúa en consecuencia con brazo poderosa, mano extendida para hacerles libres. Como al final de cuentas el primero que nos enseña a escuchar es Dios mismo. Podemos invitar a la gente, ¿no?, a ofrecerle a Dios sus inquietudes, sus dificultades. La gente ya ha de entender de un Dios que está atento siempre a su pueblo. Es el ejemplo de Jesús otra vez con el sordo mudo. Y respondió a ese hombre en su necesidad con amor, reconociendo la pena de mucha gente. Y como padres recibimos los pedidos del pueblo de rezar por ellos, pero también por nuestro bautismo tenemos la capacidad de ponernos en contacto con Dios. Podemos recordar que por bautismo somos participantes en el sacerdocio de Cristo. El sacerdote hace posible la comunicación, el amor de Dios para su pueblo, y también escuchando las penas del pueblo es ir al Señor con nuestras oraciones. Y es importante que sigamos cumpliendo nuestro rol de ser hombres de oración, y también invitando a la gente. Tal vez podemos hacer un poco más de informar a la gente. Es como cuáles posibilidades hay para orar a Dios. Es enseñando a la gente a utilizar la Biblia en este mes de la Biblia. Es como última página de la hoja dominical, hay la lista de las lecturas para la semana. La gente puede notar y puede ir al Señor con el deseo de ofrecerle agradecimiento, alabanza, y también es presentarle sus luchas, sus dificultades, sus deseos, ¿no?, sus esperanzas, sus sueños. Dios escucha, y a veces lo que recibimos de Dios es lo que no estamos pidiendo, pero es algo que necesitamos. Y entonces ya somos los miembros del cuerpo de Cristo por el bautismo, y podemos invitar a la gente, ¿no?, a aceptar su parte como miembro del cuerpo, y invitando a la gente a mantener la fe
y expresar su fe en Dios siempre. No duda de que Dios es un Dios que escucha el clamor de sus hijos y la respuesta siempre es de amor, pero también hay que estar dispuesto a escuchar su voz. Padre Jaime nos dice, muchas veces no nos da lo que le pedimos, cuántas veces lo hemos repetido, pero seguro que nos da lo que nos conviene realmente, porque Dios sabe lo que necesitamos. Sin embargo, como un sacerdote decía, quiere escuchar que su hijo se lo pida. Y en consecuencia del amor, el Señor va a darnos siempre aquello que más nos conviene. Escuchar esa voz es lo más grandioso que uno pueda experimentar. Y en consecuencia también, eso le ayuda a escuchar a los suyos. Cuán importante es escuchar a los hijos, al esposo, a la esposa, al amigo. Cuán importante es tener el oído bien abierto para escuchar lo que la realidad le demanda y entonces actuar coherentemente en relación a lo que le corresponde, cada quien en el lugar que tiene una responsabilidad. Padre Isaac, estamos viviendo, dicen así, no lo digo yo, pero los analistas dicen una crisis de liderazgo a nivel mundial, en todos los sentidos. Sin duda, de repente el tema es que muy poco de los líderes escuchan a su pueblo. Y entonces el no escuchar a su pueblo les hace desconocer la realidad de su pueblo y por eso aquello que ellos puedan decir son palabras que el viento se lleva. Tampoco tiene impacto entre los suyos. Sí, es curioso, en una época en la que ha habido un crecimiento, digamos, humano, un reconocimiento de la dignidad de las personas, derechos humanos, vida democrática, todas estas cosas, todos sabemos somos ciudadanos, no solo ciudadanos de un país, ciudadanos del mundo, todos los problemas, nada nos es ajeno, y es curioso que estamos en un momento de crisis de democracia, de descrédito de los políticos y de la política, de movimientos extremistas que atentan contra los derechos humanos, la dignidad de la persona, sobre todo en el tema de la inmigración, de los inmigrantes, en Europa, en Estados Unidos, en otros países. ¿Cómo se conjuga todo esto? O sea, donde pareciera que habíamos avanzado, ahora en este momento parece que estamos en retroceso. ¿Cómo se explica esto? Bueno, ¿qué pasa? Pues después hubo un auge, después de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo, desde Europa, desde Estados Unidos, pues del estado de bienestar, la extensión de los derechos sociales, pues los derechos humanos. En el año 1948 se aprobaron en las Naciones Unidas, se proclamaron, y eso es un hito muy importante. Pero ¿qué pasa? Pues en los años 70, 80 hubo unas políticas, hubo un viraje, había una cierta crisis económica y entonces comenzó un cambio de línea política global, política económica, social, global. Comenzó otra vez a tomar auge y triunfar el neoliberalismo, el capitalismo neoliberal. Los grandes representantes fueron dos personajes, dos presidentes de gobierno, Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra. ¿Y qué pasó? Había partidos y hay diferencia entre los partidos. Partidos de derecha, conservadores, partidos un poco de centro, demócrata cristianos, existía, y un poco partidos un poquitín con cierta inclinación, pero suavecita, a la izquierda, que es el Partido Socialdemócratas. Muy bien, entonces, pero aquí hay un viraje y todo el mundo vira hacia lo conservador, hacia lo capitalista, hacia lo anterior. Se recortan derechos sociales, aumenta el paro, se crean bolsas de marginación, bolsas de pobreza, no solo en el tercer mundo, donde ya abundaba, sino en los países desarrollados, en España, en todo, bolsas de pobreza en las grandes capitales europeas, de Estados Unidos, y todavía sigue así. Entonces, ha habido un retroceso que yo creo que la gente, claro, mucha gente no tiene una perspectiva, una visión así política global amplia, pero la gente intuye. Dice, aquí nos están tomando el pelo, se están riendo de nosotros. Y lo que habíamos un poco conseguido, y un cierto nivel de justicia social,
de igualación social, resulta que ahora pues estamos retrocediendo. Y los políticos, tanto de derecha como de izquierda, pues no hacen caso. Y entonces no escuchan. Y después incluso hacen sus campañas electorales, sus programas políticos, proclaman no sé cuántas bendiciones y derechos, sus constituciones políticas como la boliviana, tan idealista, tan ideal, pero después eso no se aplica a la realidad. No cumplen lo que han prometido. Se produce la decepción, el desencanto y una enorme corrupción a todos los niveles. Ahora están con el Trump también, que también le están rebuscando por ahí y también pues nos está un poco pillado. Pero esto es común en toda Europa, no son los países, por supuesto, los países del tercer mundo, una corrupción galopante, incluida Bolivia, con casos muy concretos que todos sabemos, pero también los países europeos, Estados Unidos, una corrupción. Entonces, ¿qué pasa? No se escucha al pueblo, pero no se escucha ni se atiende. Hoy, ¿quién manda en este mundo? Mandan las empresas multinacionales. Es un mundo economicista, una economía capitalista neoliberal que gira con el objetivo del beneficio económico, pero ¿de quién? ¿Para el pueblo? No, para las grandes multinacionales. Entonces, estamos en esta situación, no escuchan, no atienden, van al revés, no. Vamos a ver, ¿los políticos para qué están? Están para buscar el bien común del pueblo, la justicia social, y están sobre todo para priorizar, levantar, igualar a los más pobres. Y es lo que no están haciendo. Sin duda esta crisis tiene que ver no solo de autoridad, de liderazgo en los niveles macro, pero también en las instituciones más pequeñas donde nadie quiere escuchar al otro. Entonces, claro, si un gobernante no escucha a su pueblo, todo lo que dice, bla, bla. Un padre que no es capaz de escuchar a sus hijos, todo lo que él pueda dar como recomendación, no los conoce, no sabe sus sueños ni sus anhelos, bla, bla, bla. Una autoridad religiosa que muy bien puede estar en los lugares de privilegio, de poder, pero que no escucha a sus fieles, igual, bla, bla, bla. Es la realidad. Por eso Jesús no es casual, por eso no es solamente la sanación, sino el significado que está detrás de este acontecimiento. Saber escuchar para que lo que puedas decir tenga fundamento, tenga sustento, tenga contenido, pero además edifique. Porque si no, caemos en la autorreferencia, caemos autojustificándonos, pero nadie nos sigue, nadie nos hace caso y no podemos marcar el camino de nadie. Y eso es lo triste en todos los niveles de autoridad, tanto del padre de familia, del pastor, del obispo, del sacerdote, también de los gobernantes, por supuesto. Saber escuchar, abrir el corazón, abrir la mente, abrir el oído, para que lo que puedas decir tenga sentido. Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.